Acompañó durante todo el año una amiga de la casa, la doctora Norma Pérez, ya está aquí con nosotros. Buenos días, Norma, ¿cómo estás? Pero muy bien, gracias. Acá comenzando el verano, hoy 21 de diciembre, bueno, una época que les da mucha felicidad a los chicos porque están de vacaciones, porque empiezan a disfrutar del aire libre y porque comparten más tiempo con sus papis. Entonces, el verano es, diríamos, la estación preferencial para los chicos. Pero no porque se pueda disfrutar de días soleados, de playas y de paseos, no dejan de haber enfermedades. Y hay enfermedades que son particularmente más frecuentes del verano. Son muchas, indudablemente, pero las más frecuentes son vamos a enumerarlas y vamos a ir haciendo una reseña breve de esas, teniendo en cuenta que muchos papis también salen de vacaciones con sus chicos y bueno, algunas de estas patologías se ven más casualmente a raíz del hecho de irse de la casa y de ir de vacaciones y todo lo demás. O de estar simplemente disfrutando del tiempo libre. Y una de las más frecuentes son las gastroenteritis y las indigestiones, digamos. Porque hay las gastroenteritis, como su nombre lo indica, gastroenteritis, hay una inflamación del estómago y una inflamación de los intestinos. Como consecuencia de ella, los síntomas principales son los vómitos y la diarrea. Que, aunque uno crea que en el invierno es más frecuente los virus, también existen los virus que son favorecidos por climas de humedad y calor, como es, por ejemplo, acá en nuestra provincia, ¿no? Entonces, hay muchas gastroenteritis que son provocadas por virus, llamados enterovirus, precisamente porque afectan la parte gastrointestinal. Y que generalmente son por contagio, y se caracterizan por ser cuadros de vómitos que a veces pueden alcanzar de 24 a 36 horas de estado vomitivo y después seguido por una diarrea que puede durar entre 1 a 2 semanas. Esas son las gastroenteritis virales. Después tenemos las diarreas que se ven con un poquito más de frecuencia en el verano, o la famosa diarrea estival, la diarrea de verano, que sí, esas son diarreas un poquito más complicadas, pueden dar lugar a cuadros más graves, más comprometidos, como ser deshidrataciones, porque se caracterizan no tanto por vómitos, vomitan poco, pero en general dan mucha diarrea y generalmente es líquida, es una diarrea líquida, explosiva, con un gran número de deposiciones por día, bastante diferente de lo que hasta el día de hoy estaban viendo los papás durante el invierno y la primavera. Que eran predominantemente las gastroenteritis virales, que como decía, era el cuadro anterior. Estas no, estas son diarreas que tienden mucho más a la deshidratación, sumado al calor típico de esta época. ¿Y por qué se ven más estas diarreas? Porque estas diarreas provienen más de la contaminación de alimentos o del agua misma, ¿no es cierto? Como decía, se disfruta más del tiempo libre, por ahí se toman licencias de comer alimentos expendidos en la calle o en los lugares públicos, por ahí no con todas las normas de higiene requeridas o las formas de conservación, o hasta la misma conservación que se hace en la casa, o cuando se llevan alimentos a la playa para compartir, por ejemplo, y que no cuidan las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Entonces, eso generalmente suele ocasionar una contaminación con gérmenes, bacterias fundamentalmente, que suelen producir un desequilibrio intestinal importante, con una diarrea fundamentalmente, como decía, muy líquida. Por lo tanto, la deshidratación en ellos es bastante rápida, bastante aguda, y muchas veces origina la internación, acompañado por supuesto de dolores cólicos, dolores abdominales intensos. O sea, esa es la diarrea, diríamos, de verano más frecuente, sobre todo cuando uno sale de la casa, ¿no? Donde uno por ahí pierde las medidas higiénico-dietéticas que uno recomienda tanto en el hogar, como es cuando se realiza la preparación de alimentos, que normalmente no se hace, aunque
naturalmente cuando uno lava las verduras o las frutas, estuvo previamente lavando algo con detergentes o algo, entonces es como que hay cierto nivel de higiene en las manos, pero muchas veces eso se obvia, ¿no es cierto? El buen lavado de manos antes de la preparación de los alimentos, el grado de conservación, el lavado de las verduras y de las frutas, que son los alimentos que más se recomiendan en esta época de verano, casualmente son las que pueden dar cuadros de diarrea. Cuando uno dice, güey, es alimentación saludable, usamos verduras, frutas, sí, pero están bien, digamos, bien limpias, bien tratadas las frutas y verduras, bien conservadas también. Entonces, todo eso es lo que hablamos siempre de tratamiento higiénico dietético. En el caso de las gastroenteritis virales, es fundamental eso. O sea, con eso uno ya más o menos frena el cuadro y lo delimita, digamos, y evita el contagio. En el caso de las diarreas bacterianas, de las diarreas por contaminación, por infección intestinal bacteriana, ya es necesario tratamiento con antibióticos y con un buen tratamiento de hidratación. Que si uno toma precauciones, el tratamiento puede realizarse a nivel domiciliario, ¿no es cierto? O sea, ni bien comienzan los síntomas de diarrea líquida, ya los padres tienen que consultar con su pediatra para evitar la complicación más importante, que es la deshidratación. Como decía, esa es una de las patologías más frecuentes del verano en los chicos y que motiva la consulta. La otra sigue siendo, en segundo lugar, podríamos decir, las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias siguen, o sea, no se van a ir los mocos, porque ha llegado el verano, no va a haber más mocos, no. De hecho, yo siempre le digo a los padres, no se preocupen tanto, porque de ahí, diríamos, la denominación de los chicos, decir los mocosos, es porque gran parte del año están con mocos. Sí. Entonces, en el verano sí existe también las infecciones virales, incluso fíjense que estados gripales como la influenza A o B son más frecuentes en épocas de humedad y diríamos, de época de lluvias, que nosotros estamos, más allá de que no llueva, teóricamente estamos en época de lluvia. Entonces, la gripe A y todas sus variantes todavía pueden seguir viéndose. El resfriado común es el más frecuente. Sí. Es el resfriado simple, que está con moco, congestionado, que estornuda, que al principio le chorrea blanco, después el moco es amarillo, finalmente verde, y que en general no tiene mayor complicación, pero puede durar hasta 2 semanas, el chico puede estar con mocos. No contraindican para nada la actividad al aire libre y nada de eso. ¿Y por qué es provocado? Y esos son resfríos virósicos, esos también son por contagio. Después tenemos el resfrío, que es, digamos, como una especie de reacción alérgica o por cambios climáticos. El alérgico, el rinitis alérgica, ya la conocemos, es el chico que tiene sus crisis de estornudos, que le pica la nariz y que de golpe está con una voz nasal, con secreción más que nada de moco claro y con tos seca, sobre todo antes de dormir, al acostarse, diríamos. Y después tenemos el resfrío, que es ya el resfrío provocado por los cambios bruscos de temperatura condicionados por el uso de los aire acondicionados. Obviamente, en nuestra zona es imposible, ya dormir con aire acondicionado se ha convertido en una cuestión de necesidad, porque a veces es imposible dormir con ciertas temperaturas, más aún cuando uno ha acostumbrado a los chicos a dormir con aire acondicionado desde chiquitos. Entonces, no se toma ciertas precauciones. Cuando se duerme con el aire acondicionado, las precauciones que hay que tomar es mantener una fuente que provea de humedad al ambiente, como puede ser una fuente con agua, no el vasito, como siempre decimos, no el vasito, no el baldecito, el balde con agua, eso no sirve. Lo que tiene que ser es algo que sea playo, o sea, que tenga extensión y poca profundidad, como puede ser una fuente con agua o una palangana con un poquitito de agua. O lo más práctico, que yo aconsejo siempre a los papis de mis pacientes, es tomar una toalla, mojarla bien, estrujarla y ponerla por el respaldo de la cama o por el respaldo de una silla para mantener la humedad. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado extrae totalmente, y ese es el problema de la congestión nasal que produce el aire acondicionado, que saca toda la humedad y deja al ambiente absolutamente seco. Eso
impacta en la mucosa nasal, se empieza a tapar y el chico empieza a respirar por la boca. Y empieza a respirar ese aire seco y frío, por lo cual al día siguiente se queja de probablemente dolor de garganta, que es, en ese caso, es originado por una congestión nasal y con una irritación de la garganta. No hay inflamación, no hay infección, pero el chico se levanta quejándose de dolor de garganta. Entonces, la prevención para eso, primero, cuando uno va a salir al aire acondicionado con los chicos, primero apaguen el aire acondicionado un buen rato hasta que se equilibre más o menos la temperatura del exterior con el interior antes de sacarlo. O sea, porque si uno está dentro de un ambiente con una temperatura de 24 y sale a 34 de golpe, o sea, con una diferencia de 10 grados, obviamente eso trae todas las complicaciones posibles para la vía respiratoria de los chicos más pequeños, sobre todo, ¿no? Incluso de los recién nacidos y de los lactantes pequeños. En cuanto a que haya complicaciones de neumonía, son más raras en esta época del año. Generalmente la complicación más frecuente de estos resfríos son las otitis y la sinusitis. Estamos hablando de las otitis, que son complicaciones de resfrío. Es decir, no son las otitis de pileta, que es la otra otitis que también empezamos a ver un poquito más durante el verano. Todavía no se está viendo, lo que más se está viendo en este momento son las otitis, complicaciones de resfríos. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo habíamos señalado en alguna oportunidad, que es importante que los padres diferencien eso. Las otitis de pileta, generalmente las otitis externas, el chico tiene obviamente el antecedente de haber estado yendo a pileta, zambulléndose y todo lo demás, y el dolor es bastante intenso y permanente, o sea, todo el tiempo le duele, no se le puede tocar la oreja porque chilla de dolor. En cambio, en la otitis, complicación de resfrío, uno le puede retorcer el pabellón de la oreja y el chico no pasa nada. ¿Por qué? Porque en la otitis de resfrío el dolor es episódico, o sea, le duele un rato, le pasa, al rato le vuelve el dolor. Sin embargo, en la otitis de pileta el dolor es permanente, hasta que no lo tratás, no pasa. El tratamiento de ambas otitis también difiere. La otitis, que es complicación de resfrío, en la mayoría de los casos requiere tratamiento antibiótico. En cambio, en la otitis de pileta, usamos sí antibiótico-terapia, pero local. Ahí se usan las famosas gotitas para el oído. Porque muchas veces cuando los padres nos consultan, nos dicen, está con otitis, llora de dolor de oído. ¿Qué gotita le pongo? Llora todo, claro, ¿qué gotita le pongo? Entonces, normalmente le digo, pero ¿estaba resfriado? Y sí, está resfriado, doctora. Ah, listo, tocale la oreja, ¿le duele? No le duele nada. Entonces, eso no es conveniente que le pongas la gotita, porque si le pones la gotita, el pediatra no le puede examinar el oído después y determinar el grado de esa otitis. Esas son las patologías respiratorias más frecuentes que vamos a ver en el verano. Las otitis, la sinusitis como complicación de resfríos repito, porque los resfríos por cambios climáticos también pueden complicarse con otitis. O sea, cualquier resfrío, sea viral, sea alérgico, sea por cambio climático, por cambios de temperatura, todos pueden complicarse. Otra enfermedad del verano frecuente es la conjuntivitis. También producto de las piletas, ¿no es cierto?, donde el agua por ahí contaminada puede infectar también pueden comenzar como cuadros virales, aclaro, las conjuntivitis virales suelen producir ardor, picor, entonces el chico automáticamente se raquetea el ojo, se infecta y empieza la secreción y el pegoteo. ¿Cuándo hacemos diagnóstico de conjuntivitis? O sea, cuando le decimos, sí, esto es una conjuntivitis y tenés que consultar con el pediatra en primer lugar y eventualmente el pediatra decidirá si es necesario que lo vea un oculista. Pero la conjuntivitis es la parte blanca del ojo, para que los papás entiendan, se pone roja. Porque muchas veces tenemos secreciones y el resto del ojo está perfecto. Esas secreciones a veces porque estás tan resfriado que se te tapa el conducto lagrimal y entonces se junta la suciedad. Pero no es conjuntivitis, no es infección y no hay que poner gotas. Las gotas oftálmicas únicamente son indicadas por el médico, ya sea el pediatra o en su defecto el oftalmólogo. Otra de las afecciones importantes en el verano, frecuentes, mejor dicho, no importantes, sino frecuentes, son los hongos y las dermatitis de piel. Los hongos fundamentalmente
se presentan generalmente en los dedos de los pies, interdigital, o sea, en el espacio entre los dedos. También pueden presentarse en los dedos de la mano, también en las zonas axilares o en las zonas de pliegues, por la humedad. ¿Y por qué? Porque los chicos por ahí no se secan bien, queda la humedad, el pliegue, calor y humedad, sinónimo de hongo. Entonces, eso requiere ya un tratamiento. ¿Y cuál es la prevención? Y bueno, la prevención es precisamente el buen secado de entre los dedos de los pies, incluso a veces el uso de talcos protectores también en los zapatos, talcos ya para prevenir, sobre todo en los chicos que ya tienen antecedentes de haber tenido hongos en los pies. Y los hongos de piel, que también todos pueden ser producto de contagio a nivel de piscinas, fundamentalmente de las piscinas o piletas de natación, no así en el mar o en el río, ¿no? Pero en esas piletas sí. En el río tenemos otro tipo de complicaciones, como ser, digamos, la dilución de agua por ahí contaminada, que puede dar cuadros, como habíamos dicho, de gastroenteritis. Seguimos con las patologías del verano y las quemaduras y el golpe de calor, que ya lo hemos hablado, y que todas las prevenciones hay que tomarse con el uso de los protectores solares, de los gorritos. Sabemos que acá es terrible el sol en los horarios que son prohibitivos, e incluso hasta en nuestra zona hasta podríamos decir que extender un poco más aún, porque se habla de entre las 10 y las 16 horas, y para los chicos un poquito más grandecitos hasta sería conveniente después de las 17 horas, y directamente, como yo le digo a los padres, los menores de 1 año no deberían directamente ir a la playa, ni cosa asomarse. que ya lo hemos hablado también. Eso es algo inevitable, sobre todo cuando van de vacaciones a zonas costeras, que tienen que disfrutar del mar o del río o lo que fuera. Entonces más vale prevenir y decirle, bueno, el bebé pequeño tiene que estar todo el tiempo, si tienen esas carpas plásticas o debajo de una sombrilla o a la sombra de un árbol, pero siempre con protector solar, porque la sombra no garantiza que no haya la resolana. Exactamente, la famosa resolana, que puede producir quemaduras importantes, además de chicos que son alérgicos al sol también, que se brotan. Por eso decía que la otra patología muy común en el verano son los famosos brotes alérgicos. Se empiezan los brotes urticarianos, reacciones alimentarias, porque los chicos empiezan a comer cosas más variadas y de cualquier, diríamos, fuente de comida, distinto a la vida que se lleva durante la época escolar, ¿no es cierto? Una vida un poquito más ordenada en cuanto a la alimentación. Entonces empiezan a desordenarse, empiezan a ver las erupciones urticarianas y para colmo, en los chicos que son alérgicos, que tienen dermatitis atópica, se llama, tienen muy frecuentes, suelen coincidir con una patología que se llama dermatitis actínica. O sea, el sol, por más que usen protector, incluso protectores a veces con factores de protección altos de 30, 40, presentan en toda la zona donde le dio el sol una erupción, bien así parece como una erupción viral, como si fuera una rubiola, un sarampión, pero con la diferencia que pican muchísimo. El chico está muy inquieto, muy molesto, y el tratamiento en estos casos no es una crema refrescante, como usamos habitualmente en las quemaduras solares o en las picaciones por quemadura solar, sino el tratamiento es antialérgico y motiva obviamente la consulta con su médico de cabecera. Y hay algunas otras patologías más que ya se va a hacer muy largo, que lo podemos hablar en un próximo programa, porque tenemos que hablar también de las vacaciones, ¿no? Las vacaciones con los niños, todas las precauciones, todas las preparaciones previas al viaje que hay que tener, determinar dónde se va, qué tipo de alimentación se le va a dar durante las vacaciones, sobre todo si son lactantes pequeños. ¿Qué medicamentos llevar? ¿Qué medicamentos? O sea, toda la preparación previa del viaje, que yo hoy ya lo estoy viendo en el consultorio, porque por suerte la mayoría de los pacientes consultan antes de viajar, sobre todo si van a viajar al mar o a otro país, tomarse las precauciones, porque incluso hasta las medicaciones que se utilizan en otros lugares no son las mismas que los chicos están habituados a consumir. Entonces, ese es tema para más adelante, ¿no es cierto?, que cuando nos adentremos de pleno en las vacaciones. Ahora estamos preparando ya para
la Navidad para recibir al Niño Dios, y quiero aprovechar la oportunidad para desear unas muy felices fiestas a todos mis pacientitos, a todas sus familias y en general a toda la gente que nos ve y nos escucha en este programa. Y a ustedes agradecerle particularmente por todo lo que me han brindado durante este año, la posibilidad de transmitir un mensaje para todos los papis, ¿no? Que siempre están preocupados por la salud de sus hijos. El agradecimiento es nuestro, doctora, por venir a transmitir todos sus conocimientos y bueno, brindarnos todas estas informaciones tan necesarias para cuidar a los más peques de la casa. Así que bueno, feliz Navidad también para usted y bueno, espero que nos veamos antes de fin de año. De fin de año, si Dios quiere, sí. ¿Dónde la encontramos aunque está con los turnos, me dijo, sí. colapsado? Ahora estamos un poquito, sí, casualmente, porque ya llega el fin de año, ya decía casualmente van de viaje los papás, entonces se aumentan considerablemente las consultas, pero atiendo todos los días de lunes a viernes, pero lunes, miércoles y viernes a la tarde y martes y jueves a la mañana, exclusivamente por turno al 3794 60 43 66. En Córdoba 465. ¿Todavía sigue atendiendo? Recién en enero se tomó unos días. A partir del 6 de enero sí empiezo mis vacaciones. Regalito de Reyes. Exactamente, sí. Bueno, muchas gracias. No, hasta la semana que viene. La doctora Norma Pérez pasando aquí por la mañana de Info Magazine con toda la información de estas enfermedades que vienen con